Muy buena gente, esto lo que ha ocurrido es real y os agradecería por favor que lo difundáis por todos los sitios posibles, ya que mi familia y yo os estaremos muy agradecidos de que esta noticia se sepa. Todo esto ocurrió el día 18 de octubre en el Hospital General de Castellón. Y bueno, deciros que si veis que no estoy mirando a la cámara es porque lo tengo todo redactado y lo voy leyendo. Y ahora voy a pasar a relataros todo como sucedió. El día 17 sobre las 6:30 me llamó mi cuñado y me dijo que si podía ir, que mi hermana estaba muy mal. Cuando llegué estaba acostada en la cama sin parar de quejarse, tenía mucho dolor y no podía respirar. Como la vimos que no mejoraba, mi cuñado llamó a una ambulancia para que viniera por ella. Llamó al 112, estuvieron realizándole preguntas, le dijeron que se pusiera al teléfono y ella casi no podía ni hablar. Le comentaron que si podía hablar y podía moverse, que fuese al hospital, que la ambulancia no iba a venir. Esa noche, sobre las 10:30, 11, me fui a casa a descansar para que el día 18 de octubre hacer el relevo a mi cuñado sobre las 6 de la mañana. Llegué a casa de mi hermana sobre las 5:45 o así. Estuve con ella y dormimos más o menos 1 hora y media. Cuando se despertó me pidió ayuda. Le dije que para ayudarla teníamos que ir al hospital. Ella no quería ir en coche, estaba con muchísimo dolor y necesitaba una ambulancia, pero la ambulancia no venía. Sobre las 8:30 vino mi tío y cuando vio cómo estaba de dolorida y no podía respirar volvió a llamar al 112. Serían sobre las 8:45 de la mañana. La llamada duró 2 minutos y 1 segundo. Le comentaron que tenía que llamar al médico de cabecera y entonces llamé yo. Que si el doctor veía conveniente derivarían una ambulancia. Solo me preguntaban si estaba vacunada del COVID. Y sí, estaba vacunada. Me facilitaron el número de teléfono y no hubo respuesta, no lo cogieron. Sobre las 8:50 cogí el SIP y llamé al número de urgencias que hay detrás de la tarjeta. En este caso tampoco hubo respuesta, no cogieron el teléfono, intentamos levantarla con una silla de escritorio y le dolía tanto que nada más levantarse se volvía a tirar en la cama como podía. A las 9:30 de la mañana llegó mi madre. Y entonces estábamos allí, mi madre, mi tío y yo. Cogimos a mi hermana como pudimos, la pusimos en una silla de escritorio y la conseguimos bajar y la conseguimos meter en el coche y nos fuimos hacia urgencias. Y bueno, a partir de este momento del vídeo os voy a leer el relato de mi madre. Todo esto que voy a relatar a continuación es desde las 10:24 de la mañana hasta las 5 de la tarde que falleció mi hija, es decir, mi hermana. Sin tener asistencia ninguna de ningún médico, ni ATS, ni enfermera. Simplemente a la hora de cambiarla de box, la ocultaban en el pasillo y en ningún momento durante las 8 horas que estuvimos allí no se le realizó ni analítica, ni prueba de COVID, ni se le puso una vía, no se le realizó ningún electro, no vinieron ni a preguntar cómo estaba. A pesar de las veces que pedí y les dije que no podía respirar, que se ahogaba, que le pusieran oxígeno, algo para el dolor, nadie hizo caso en ningún momento. Ella, con la poca fuerza que le quedaba, también pedía ayuda. No te vayas, por favor, ayúdame. No te vayas, por favor, ayúdame. Nadie hizo caso y nos dejaron peor que a un animal en un veterinario. Cuando llegué no podía respirar, no podía caminar. Llamé al 112 sobre las 9:52. La llamada duró 3 minutos 33 segundos. Me dijeron que llamara al centro de salud. Le comenté que hacía poco que vivía en ese domicilio y su centro de salud no era ese, le pertenecía a otro, al cual realicé 7 llamadas sin respuesta alguna. No me cogían el teléfono. Sobre las 10 volví a llamar al 112. Duración de la llamada 35 segundos. Me dijeron que tenía que ir presencialmente, en el cual contesté que para qué sirven las ambulancias. Para cuando uno ya ha fallecido. Le dije que no se podía mover y que tenía mucho dolor en el pecho. Con todo el dolor que tenía mi hija, como pudimos la sentamos en una silla de escritorio, entre mi hijo, mi cuñado y yo, la cual al llegar a la puerta de salida del domicilio hay una habitación pequeña con una cama, que para salir te tienes que meter dentro. Se tiró encima de la cama. Tenía mucho dolor y no podía respirar bien. La volvimos a levantar y me marché por el coche mientras ellos bajaban aguantándola, no se tenía ni en la silla.
Durante el trayecto mi hijo llamó a urgencias. La llamada duró 3 minutos y 20 segundos. Se le comentó que llevábamos una chica de 36 años con dolor en el pecho y no podía respirar bien. No nos hicieron caso, que cuando llegáramos allí se nos atendería, que no iban a preparar nada antes. Sobre las 10:30 llegamos allí, nos ayudaron a bajarla del coche, le pusieron una silla de ruedas y ella pedía una camilla. No podía estar sentada y tenía mucho dolor y no podía respirar. Me marché y aparqué el coche. Cuando acudí al Hospital General ya había pasado por triaje con mi hijo. Le tomaron la tensión y le pusieron lo del dedito, el pulsoxímetro. Y no nos comentaron nada más. Entonces yo llamé al jefe de mi hermana para que supiera que no iba a ir a trabajar, que estaba en el hospital. La pasaron sobre las 10:45 a una sala de espera pequeña. Mi hija no hacía más que pedir ayuda cada vez que entraba una enfermera en la sala. Por favor, no te vayas, ayúdame. Por favor, no te vayas, tengo mucho dolor y no puedo respirar. No hicieron ni caso. Eran todos sordos. A mí me decía, mami, ayúdame, por favor. No podía hacer nada, solo salir a decirlo. En ningún momento vino nadie. Sobre las 11:30 vinieron y le dieron un diazepam. Cuando le dieron el diazepam llamé a mi hijo, que estaba afuera, para que entrara. Tenía que ir al baño y no quería dejarla sola por si venía alguien a mirarla. A todo esto ella, con la poca voz que tenía, seguía pidiendo ayuda cada vez que entraba una enfermera. Por favor, ayúdame, no te vayas, tengo mucho dolor y no puedo respirar. Le dije a la enfermera que se estaba ahogando, que pusieran oxígeno. Me miró como diciendo, esta mujer está loca. No dijo nada, se giró y se marchó haciendo caso omiso a la situación. Sobre las 2:45 la llaman y le dicen que le iban a atender y que se la llevan. Yo con ella, en ese momento estaba llorando, no sabía qué hacer, estaba indefensa. La auscultaron en el mismo pasillo y nos llevaron al box 14 de traumatología. Allí me dice la doctora que vendrían a ponerle para el dolor y realizarle una analítica. No vino nadie, tuve que decirle a una enfermera que estaba en el pasillo. Mientras tanto, mi hija estaba con el aparato de la tensión y le volvieron a poner lo del dedito. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la máquina empezó a pitar con un pitido muy fuerte y ponía infarto. Salí corriendo a decirlo a la enfermera que estaba en el pasillo y me dijo que la máquina a veces fallan los cables. No recuerdo si entró, pero estoy seguro que a ella no se arrimaron para nada. A los 10 minutos la máquina vuelve a pitar y me voy al pasillo otra vez. Al final, que habían varias enfermeras hablando y le digo que la máquina pita y que pone infarto. Me dijeron que de qué box, le digo que del 14 y me contestaron que no sabían nada. No se movieron de sus charretas. A todo esto, mi hija pidiendo, ayudarme por favor, no puedo respirar, ayudarme, mami, ayúdame, no me estás ayudando. Joder, qué duro es ver a tu hija y verte que nadie te hace caso. Y yo indefensa total, qué inhumanidad tuvo el personal del Hospital General de Castellón de Urgencias. Qué inhumanos, en un veterinario nos hubiesen tratado mejor que ahí. No vino nadie, ni a ponerle para el dolor, ni realizarle ninguna analítica. No sé si pasó una hora o más. Vino la doctora, la auscultó y le comenté lo de la máquina. Nos pasó a otro box, número 2 de urgencias. Le hicieron ciertas preguntas y casi no podía ni hablar, hablaba muy mal. Me comentó que le harían un electro, analítica y le pondrían algo para el dolor. Tardan casi media hora o más, el cual tuve que salir a decirlo a las enfermeras. A los 10 minutos llegó una ATS para hacerle una analítica. La pinchó por un sinfín de sitios y no hubo forma. Mientras tanto mi hija se iba poniendo blanca y no podía hablar, hablaba muy mal. Se lo comenté a la ATS que por favor le pusiera oxígeno. Le volvieron a poner lo del dedito, me dijo que estaba bien de oxígeno y la ATS me dijo que iba por una compañera para ver si podía ponerle ella la vía y ponerle algo para el dolor. Le comenté que se lo pusiera intravenosa, me contestó que tenía que autorizarlo la doctora. Una hora más. Volví a salir a decirlo, que qué pasaba, que hacía una hora que había ido a por la doctora y no venía. Mientras tanto, vino otra ATS y volvió a pincharla sin éxito, hasta que dije que por favor no la pincharan más, que estaba blanca y no podía hablar, y no me hicieron caso. Sobre las 16:45 llegó por fin el ATS, le pinchó intramuscular, me dijo que ahora vendría. Mi hija dijo como pudo, me quiero girar. Se giró, me miró con esos ojazos, cerró los ojos. Le noté una respiración muy rara y supe que algo no iba bien. Salí corriendo, llamé a la ATS, la vio
Vino con un desfibrilador y varios médicos, pero mi hija ya no volvió a la vida. Me la habían matado por no asistirla. Entonces sí que vinieron muchos médicos, sin esperanza ninguna. Con un médico que la hubiese mirado, mi hija estaría hoy aquí, con sus hijas, su marido y toda su familia. Qué inhumanos son. Ahora, por más que lo lamente y lloremos, no solucionamos nada. Solo quiero justicia para estos matasanos. Y nada, gente, eso es todo. Gracias a esta gente yo ya no tengo mi hermana, con 36 años, 2 niñas pequeñas. Ya no está. Ya nada, la va a devolver. Pero por lo menos que paguen por lo que hacen. Y ya de paso, si esta difusión sirve para encontrar más familias que hayan pasado por algo similar, estaría muy agradecido que me contactéis en el mail que os dejo aquí debajo de este vídeo. Nada, gente, siento mucho tener que contaros esta mierda y cuando tenga ánimo, pues ya nos veremos por el canal. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y hasta la próxima, gente. Gracias.